Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este martes 12 de agosto y el libro del Deuteronomio, capítulo 31, del 1 al 8, Moisés dijo estas palabras a los israelitas: he cumplido ya 120 años y me encuentro impedido. Además, el Señor me ha dicho: no pasarás ese Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá delante de ti esos pueblos para que te apoderes de ellos. Josué pasará delante de ti, como ha dicho el Señor. El Señor los tratará como a los reyes amorreos Sihón y Og, y como a sus tierras que arrasó. Cuando el Señor les entregue, harán con ellos lo que yo les ordene. Sean fuertes y valientes, no teman, no se acobarden ante ellos, que el Señor tu Dios avanza a tu lado, no te dejará ni te abandonará. Queridos amigos, la palabra del Señor a través de este libro del Deuteronomio nos está invitando sobre todo a dar también nosotros pasos concretos. En primer lugar, he cumplido ya 120 años. Va a irse a la Moisés, cumplimos a 120 años. 3 veces 40, 3, entonces por 4, 12, 120 años o cumplimos y se una plenitud de vida. 40 años con el faraón, 40 años en el desierto, justamente formando su familia y formando toda su vida, todo su hogar. Y después, cuando tiene 80 años, que se le aparece, ¿verdad?, el Señor en la zarza ardiente, y 40 años para liberar al pueblo. Quiere decir que es todo un camino y toda una madurez. Supera que dice a los 120 años, he cumplido con mi tarea. Pero aquí viene una cosa interesante, queridos amigos. Moisés a la tierra prometida. Mucho se ha escrito sobre esto. Él la Moisés lleva esta itereimba, él ya puede peñan de yarabe maramba esa pomba po, añan de yarabe ya chupe upebe, doique a la tierra prometida. Queridos amigos, entrar a la tierra prometida no quiere significar simplemente porque llegaste a una meta, porque llegaste a poseer una tierra, sino que es en el proceso, es en la constancia, en la perseverancia como nosotros vamos cumpliendo y realizándonos en nuestra propia vida. Misión cumplida será. Y además, otro elemento teológico importante, soy yo el que dirige al pueblo de Moisés. Tú te quedas aquí, entrarán otros, los que vendrán detrás de ti. Yo continuaré con la historia. Y ahora elijo a Josué que continuará tus pasos. Queridos amigos, el número 1 en el mundo lleva, sino que nosotros somos, como dice Pablo, simples colaboradores en la construcción del reino de Dios. Entonces porque en el proceso, en vida, querido hermano, en vida, lleva. Y así podamos hacer crecer el reino del Señor en medio de nuestra nación y en medio de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.